Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de un tema que me propusieron ustedes, fundamentalmente una suscriptora, Florencia, un hoy colega que alguna vez fue alumno de Derecho Constitucional y que me recordó una frase que solíamos decir cuando las cosas están bien y estamos todos contentos: respetar la Constitución es muy fácil. Hoy estamos en una pandemia y en el medio de la pandemia hemos decidido tratar un instituto en particular, que es el estado de sitio. Vamos a tratarlo de manera que sea accesible a todos los usuarios de este canal, Walter Gómez TV, que es un canal de asesoramiento jurídico, pero que trata de simplificar los términos para que sea entendible por todos los ciudadanos. Es decir, no pretendemos agotar el tema, mucho menos dar clases magistrales, sino simplemente dar a conocer una opinión sobre el pedido que muchos irresponsablemente están realizando para que el presidente Fernández tome la decisión de implantar el estado de sitio. ¿Por qué? Porque este pedido podemos entenderlo en mucha gente que denota un gran desconocimiento de lo que es el estado de sitio, y podemos también entenderlo en una experiencia histórica muy negativa que hemos tenido a través de los años, fundamentalmente, claramente, en el siglo XX. Así que hoy los invito a que se queden con nosotros para charlar sobre este instituto de emergencia, el estado de sitio. Y ya saben, suscríbanse al canal, denle like a este video, suscríbanse al canal y compártanlo para que sea accesible a mayor cantidad de personas. Los invito, se quedan con nosotros. Existen momentos fundamentales en la vida de un Estado, momentos trascendentes, en los cuales su propia existencia, sus fines, sus objetivos se encuentran en duda, se encuentran en problemas. Son situaciones excepcionales que requieren medidas excepcionales, que requieren de procedimientos y soluciones excepcionales. La Constitución Nacional Argentina tiene previstas medidas de este tipo para resolver estas situaciones en el marco de la propia Constitución. Es decir, no debemos salir a buscar, como en nuestra historia ha pasado muchas veces, soluciones por afuera de la Constitución. Los remedios previstos en la Constitución son cuatro. Son cuatro institutos jurídicos excepcionales que se deben utilizar en casos excepcionales también. Por supuesto, va de suyo que estos casos excepcionales requieren que siempre exista razonabilidad, es decir, la proporción entre medios y fines. ¿Dónde? ¿En qué momentos? En la declaración, en la necesidad de aplicar estos institutos especiales y en las medidas individuales. ¿Quién será el encargado de controlar esta razonabilidad? En principio vamos a decir que es el Poder Judicial, aunque en nuestra historia hemos tenido vaivenes graves, fundamentalmente en el siglo XX, donde cada poder pujaba por ser el garante de lo que ellos entendían que era constitucional. Estos cuatro institutos que prevé nuestra Constitución son muy sencillos de entender. El primero, la intervención federal a las provincias, que, como ustedes saben, está regulado en el artículo 6 de la Constitución, prevé la intervención federal a las provincias y lo hace en tres supuestos. El primero, para garantizar la forma republicana de gobierno. El segundo, para defenderlas de un ataque exterior que, más allá de que vayan contra la provincia, es contra todo el Estado nacional. Y el tercero, para sostener o reponer las autoridades provinciales si hubieran sido depuestas. ¿Depuestas por qué? Por sedición
o por un ataque de otra provincia. El artículo 75, inciso 31, establece la competencia del Congreso para declarar la intervención federal a una provincia. Y el artículo 99, inciso 20, establece que el Poder Ejecutivo puede hacerlo en caso de receso del Congreso, pero deberá ser convocado inmediatamente para su tratamiento. El otro instituto de emergencia es la delegación legislativa, que ocurre cuando el Congreso, de manera excepcional y temporal, delega facultades propias en el Poder Ejecutivo. ¿Qué facultades le puede delegar el Congreso al Poder Ejecutivo? Las que le son propias, es decir, no puede delegar facultades de las provincias o facultades del Poder Judicial, solo facultades que le son propias para que el Poder Ejecutivo dicte normas con carácter de ley. La delegación legislativa, como es un instituto que venimos diciendo que está incorporado en la Constitución, debemos buscarlo en el artículo 76 y en el artículo 100, inciso 12 de la misma Constitución Nacional. El tercer instituto, los decretos de necesidad y urgencia, si bien fue una práctica muy utilizada previo a la reforma del 94, al igual que la delegación legislativa, se incorporaron en la reforma parcial de 1994. El 99, inciso 3 de la Constitución, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de dictar estos decretos de necesidad y urgencia que deben respetar un procedimiento, pero que en líneas generales vamos a aclarar que tienen fuerza de ley y así deben entenderse. Luego el Congreso será el encargado o no de darle o quitarle validez. Hasta aquí hablamos de tres institutos muy resumidamente, muy sintéticamente, que merecerán el tratamiento en unos videos especiales cada uno de ellos. Ahora sí vamos al que nos convoca hoy, que es el estado de sitio. En primer lugar, vamos a decir que estamos tratando el tema del estado de sitio, dado que la situación de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio, llevó a muchos ciudadanos argentinos a pedir que el presidente declarara el estado de sitio en función de que había ciudadanos que incumplían la ley, porque recordemos, es un decreto de necesidad y urgencia el que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los argentinos que incumplen este decreto están incumpliendo una ley, tiene sustento de ley y tiene previsto además la aplicación del Código Penal, una ley dictada oportunamente por el Congreso, para aquellos que violen esta normativa. Pero además es el Poder Judicial el encargado, en su caso, de restringir o no la libertad cuando se violara el decreto de necesidad y urgencia. Dicho esto, muy resumidamente, por aquí dejamos un análisis del decreto de necesidad y urgencia que diera origen al aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese enlace pueden ir y verlo y estudiarlo, comentarlo e incluso criticarlo, pero ahora yendo a la solución que proponen ante el incumplimiento algunos argentinos de que se declare el estado de sitio, debemos decir que hay un error conceptual grave y grande. Muchos argentinos vivieron en periodos de estado de sitio. Y claro, ese estado de sitio regía sin que rigiera la Constitución. Convengamos que a partir del año 1930 la República Argentina se vio sometido a distintos golpes de Estado. Estos golpes de Estado con distintos nombres en realidad fueron interrupciones de la vigencia de la Constitución Nacional que instauraron gobiernos de facto y que violaron sistemáticamente todas las normas constitucionales. Entonces, aunque le pusieran a las medidas que tomaban
el nombre de estado de sitio, en realidad no cumplían con los requisitos del estado de sitio, porque el estado de sitio es un remedio dentro de la propia Constitución, mientras que en los sucesivos golpes de Estado no regía la Constitución Nacional, sino los estatutos, las normas que se daban los propios usurpadores del poder, los que violentaban la democracia, violentaban la república y asumían la suma del poder público, aunque formalmente mantuvieran, por ejemplo, el poder judicial. Lo cierto es que esto le generó muy mala prensa entre la población al estado de sitio y además generó conceptos erróneos. Por ejemplo, veía un video en YouTube donde un ciudadano pedía que se declare el estado de sitio para que las fuerzas de seguridad pudieran, y cito textualmente, darle una paliza a aquellos que violaban la cuarentena. Nada más lejos de la Constitución. El estado de sitio de ninguna manera permite eso. El estado de sitio es un remedio constitucional y es lo que vamos a analizar ahora. Cada país ha generado distintos remedios institucionales para esos momentos excepcionales a los que nos referíamos hace un momento. Bien, la República Argentina, uno de esos institutos es el estado de sitio, que muchas veces, por semejanzas con los tomados por otros países, se los confunden. Algunos le llaman estado de guerra, estado de alarma, estado superior de emergencia, podemos ponerle cualquier nombre. Lo importante es ver la esencia del instituto. El estado de sitio es otorgarle facultades excepcionales al Poder Ejecutivo para que éste pueda enfrentar una situación de crisis. Hasta ahí no se diferencia de los otros institutos. Lo que pasa que en nuestra regulación, en el artículo 23 de la Constitución Nacional, establece cuándo se puede declarar el estado de sitio. Y el estado de sitio se puede declarar cuando esté en peligro la Constitución, las autoridades constituidas dentro de la Constitución o la propia existencia del Estado Nacional. Entonces dice que el estado de sitio procede en caso de conmoción interior o de ataque exterior. ¿De dónde viene el estado de sitio? En la historia de la humanidad pueden verse distintas situaciones donde se debió reforzar el poder de un organismo para preservar el propio Estado o de lo que en otro momento podía ser el imperio o la ciudad, el gobierno de la ciudad. Es así que si nos remitimos al derecho romano vamos a encontrar el dictator o el dictador, que era un funcionario al que se le entregaba todo el poder por un tiempo determinado para que afrontara la crisis y después debía rendir cuentas al Senado. Ya mucho más adelante en el tiempo debemos decir que el estado de sitio surge del estado de guerra en que se encontraban las ciudades cuando eran sitiadas por un ejército enemigo, y en ese caso se reforzaba la seguridad otorgándoles poderes especiales al jefe de la seguridad de dicha ciudad. Por eso se habla de estado de sitio y llega hasta nuestros días con ese nombre. Proviene fundamentalmente del derecho francés. ¿Qué implica la declaración de estado de sitio? La declaración de estado de sitio implica la suspensión de las garantías constitucionales.